Imagina encontrarte con un animal al borde de la muerte, solo, herido y sin esperanza. Y aún así, decidir hacer lo impensable, darle una oportunidad de vivir. Esta es la historia de Mateo, un joven humilde que, sin pensarlo dos veces, usó sus últimas monedas para comprar una vaca moribunda que todos daban por perdida. Nadie creyó que sobreviviría. Pero Mateo sí. Lo que ocurrió después, no solo cambió el destino del animal, sino también el suyo y el de su familia. Porque a veces, un acto de compasión puede convertirse en una bendición inesperada. Si te gustan las historias que conmueven, inspiran y sorprenden, suscríbete y deja tu me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando relatos que tocan el corazón. En un pequeño pueblo agrícola rodeado de montañas, vivía un joven humilde llamado Mateo junto a su esposa, Lucía. No tenían tierras propias ni animales, pero tenían algo más valioso, el deseo inquebrantable de salir adelante. Cada día, Mateo despertaba antes del amanecer. Cuando el cielo aún estaba oscuro y solo se escuchaban los gallos, él ya estaba en los campos ayudando a otros campesinos a sembrar y cultivar. Trabajaba de sol a sol, regresando al atardecer cubierto de polvo, pero con una sonrisa cansada. Cada moneda que recibía, por pequeña que fuera, la guardaba con ilusión para comprar gallinas. Soñaba con que, algún día, ellos mismos pudieran vender huevos y tener un pequeño ingreso propio. Con esfuerzo, sacrificio y paciencia, Mateo logró comprar varias gallinas. Mientras él trabajaba en los campos, Lucía cuidaba de ellas con dedicación. Juntos soñaban con crecer, aunque la vida no fuera fácil. Un día, mientras descansaba bajo un árbol, Mateo pensó: trabajo todos los días sembrando para otros, ¿por qué no puedo sembrar también para mí? Con esa idea en el corazón, empezó a preguntar a los campesinos del pueblo si alguno podría alquilarle un pequeño terreno. Tras varios intentos, uno de ellos accedió a rentarle un pedacito de tierra. No era grande, pero era suyo. Un inicio. Mateo decidió sembrar maíz, frijoles y calabazas, cultivos humildes pero nobles, que daban fruto incluso con pocos recursos. Todos los días, después de trabajar para otros, pasaba por su pequeño terreno para cuidar sus plantas. Veía sus cosechas crecer como quien mira a un hijo dar sus primeros pasos. No era mucho, pero era fruto de su esfuerzo. Y eso lo hacía sentir orgulloso. Llegó la temporada en que una ciudad cercana organizó una gran feria en el pueblo, se vendían animales, se compraban cosechas y se abrían oportunidades que solo llegaban una vez al año. Mateo sintió una emoción enorme. Pensó que esa sería su oportunidad de vender su pequeña cosecha sin tener que viajar a la ciudad. Si logro venderla bien, podré comprar más gallinas y mejorar nuestra vida. Con su costal lleno de maíz y frijoles, llegó a la feria con el corazón palpitando, casi temblando de ilusión. Pero, al preguntar a los compradores, todos le ofrecían muy poco. Ese año había abundancia de esos cultivos y su esfuerzo parecía valer menos que nunca. Algunos incluso le ofrecían solo 2 cabras a cambio de todo su trabajo. Mateo lo pensó seriamente. ¿Y si crío cabras? ¿Serán buenas para nosotros? ¿Podría aprender? Pero las cabras no le convencía. No era lo que él había soñado. Él quería gallinas, o quizás algo más grande, algo que realmente pudiera cambiar su destino. Con una mirada triste, los hombros caídos y un caminar lento, siguió recorriendo la feria, tratando de no dejar que la desilusión apagara la esperanza que había llevado consigo esa mañana. Al llegar a la zona donde vendían ganado, se quedó observando cómo varios habitantes del pueblo compraban vacas para obtener leche. Familias enteras discutían precios, revisaban animales, hacían planes. Por un instante, Mateo imaginó cómo sería tener una vaca propia, poder ordeñarla cada mañana, tener leche para su esposa, quizá vender un poco. Pero sabía que eso estaba lejos de su alcance. Muy lejos. Suspiró. Ya casi resignado a irse, algo llamó su atención. Una vaca flaca, débil,
caminando con una torpeza que daba miedo. Arrastraba una pata inflamada y cada paso parecía costarle un mundo. Tenía el pelaje opaco, los huesos marcados, y parecía a punto de desplomarse. Mateo se detuvo en seco. Sintió un golpe en el pecho. No pudo simplemente ignorarla. Se acercó despacio, conmovido, como si temiera lastimarla con solo mirarla. «Señor, ¿qué tiene el animal?», preguntó. El dueño suspiró con tristeza y frustración. «Lleva una semana sin comer. No sabemos qué le pasa. Está muy flaca, y para colmo, en el camino se lastimó la pata. No puedo subirla al camión para regresarla. Tendré que sacrificarla aquí». Las palabras se clavaron como una daga en Mateo. Miró a la vaca, los ojos apagados, sin brillo, el cuerpo tembloroso, la respiración tan débil que parecía un susurro. Era un ser vivo. Y estaba sufriendo. Su voz salió temblorosa. No podría venderla antes de sacrificarla. El hombre lo miró sorprendido, casi incrédulo. Iba a pedir 50 monedas, pero así como está, dime tú, ¿cuánto puedes ofrecer? Mateo bajó la mirada. Sabía que no tenía dinero. Solo tenía sus 10 monedas, ahorradas con sacrificio para comprar gallinas y su pequeña cosecha de maíz y frijoles. Su parte lógica le gritaba no lo hagas. Pero su corazón ya había decidido. Inspiró hondo. Puedo ofrecerle mis 10 monedas y mi cosecha. Es todo lo que tengo. El hombre lo pensó unos segundos. Luego asintió. Está bien. ¿Era eso, o verla morir aquí? Mateo sintió un nudo en la garganta, mezcla de alivio y miedo. Con cuidado, tocó el cuello del animal. Estaba frío, frágil, exhausto. Sin fuerzas, la vaca caminaba despacio, casi cayéndose a cada paso. Mateo la sostuvo como pudo, ayudándola a avanzar centímetro a centímetro, hablándole con cariño. Vamos, amiga, ya estás a salvo, yo te voy a cuidar. Y así, paso a paso, lágrimas contenidas y esperanza temblorosa, se la llevó a casa. Cuando llegó a casa, Lucía se preocupó al verlo entrar sudado, agotado y sin el costal de gallinas que esperaba ver. ¿Por qué tardaste tanto? ¿Dónde están las gallinas? Mateo respiró hondo, preparándose para la reacción de su esposa. Amor, ven afuera. Quiero mostrarte algo. Lucía salió y, al ver la figura temblorosa de la vaca, se quedó completamente inmóvil. La pobre estaba parada a duras penas, respirando con dificultad. Mateo, una vaca, tú ibas por gallinas, ¿cómo vamos a cuidarla? Está muy mal. La incredulidad en su voz se mezclaba con miedo. Aquello era una responsabilidad enorme. Mateo bajó la mirada por un instante, con vergüenza por haber cambiado los planes, pero cuando habló, su voz llevaba una decisión firme. No pude dejarla ahí, estaba sufriendo. Si yo no hacía algo, la iban a sacrificar. Prometo que aprenderemos a cuidarla juntos, no quería que muriera así. Lucía lo observó en silencio. Vio el cansancio en sus ojos, pero también la bondad que siempre había amado en él. Vio cómo acariciaba con cuidado el cuello de la vaca, como si fuera una criatura frágil. Suspiró profundamente. Se acercó y lo abrazó, apoyando su frente en su pecho. Entonces, vamos a intentar salvarla. No era solo una decisión, era un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, Mateo trabajó más rápido que nunca. No descansó ni un segundo. Cada golpe de azadón era un pensamiento clavado en su mente, tengo que salvarla, tengo que salvarla. A mediodía ya había terminado todo lo que le correspondía. Tomó su sombrero, casi sin aliento, y salió corriendo al pueblo en busca de alguien que pudiera ayudarlo. Pero todos le daban la misma respuesta. Solo el curandero viejo del monte sabe de animales así. Ese curandero vivía a 2 horas de camino. Mateo no lo dudó. Corrió. Sudó.
se cansó. Tropezó. Pero no se detuvo. La imagen de la vaca temblando le empujaba a seguir. Cuando por fin llegó, tocó la puerta varias veces, pero nadie respondió. El silencio lo golpeó. Pensó en regresar, cuando escuchó pasos lentos detrás de él. Un anciano apareció, cargando una bolsa llena de hierbas frescas. ¿Es usted el curandero?, preguntó Mateo, casi jadeando. Lo soy, hijo, ¿qué necesitas? Mateo le explicó todo: la feria, la herida, la flacura, la semana sin comer. El anciano lo escuchó en silencio, sin interrumpir, con esa calma que solo tienen quienes han visto mucho en la vida. Entra, dijo finalmente. Dentro, el viejo comenzó a preparar un remedio. Tomó hojas, raíces, flores secas. Las machacó con una piedra, lentamente, extrayendo su jugo. El aroma llenó la habitación. Le entregó una botella turbia y dijo: «Dale esto. Después de beberlo comerá, y mañana estaré en tu casa para ver la pata. Después hablaremos del pago». Mateo regresó corriendo antes del anochecer, sintiendo como el cansancio le ardía en las piernas. Al llegar, se acercó a la vaca y trató de darle el remedio, pero ella apartaba la cabeza, sin fuerzas ni voluntad. Él se arrodilló a su lado, acarició su cuello y le habló con voz temblorosa, casi suplicando: «Por favor, lucha conmigo. Yo quiero ayudarte. No te rindas». Tras varios intentos, la vaca finalmente abrió la boca y bebió el remedio, poco a poco. Mateo salió de inmediato a buscar pasto fresco. Volvió con un saco lleno y lo dejó frente a ella. Pero la vaca ni siquiera lo miró. Con un suspiro cansado, la cubrió con una manta, le dio unas palmaditas suaves y la dejó descansar, aferrándose a un hilo de esperanza. Al amanecer, el curandero llegó caminando con paso lento pero seguro. Mateo, con ojeras de no dormir, lo recibió casi de inmediato. No quiso comer nada en toda la noche, murmuró con preocupación. Pero apenas entraron al corral, se detuvieron en seco. El pasto, que Mateo había dejado intacto, había desaparecido por completo. La vaca se lo había comido todo. Mateo abrió la boca, sin saber qué decir. El curandero soltó una leve risa. A veces el cuerpo tarda en reaccionar. Pero ya ves, quiere vivir. Se acercó a la vaca con calma, acarició su frente y revisó la pata lastimada. Tras observarla unos segundos, explicó: «La golpearon fuerte en el transporte. Se le salió del sitio. Solo hay que acomodarla». Con movimientos firmes pero cuidadosos, el anciano manipuló la articulación. La vaca soltó un gemido corto, pero luego, se quedó tranquila, respirando mejor. El curandero continuó: «Cuídala bien, porque no solo te dará leche. Lleva una cría dentro». Mateo se quedó congelado. «¿Una cría?», susurró con incredulidad. Un gesto de compasión se había convertido en una bendición que jamás imaginó. El anciano entonces dijo su precio: 7 monedas, o si no tienes, también puedes pagarme con 3 gallinas y 2 litros de leche cuando la vaca se recuperara. Mateo aceptó al instante, agradecido. En el fondo, sabía que le habría pagado más si hubiera tenido con qué. Los días pasaron, y la vaca recuperó su fuerza mucho más rápido de lo que Mateo imaginó. Él, comprometido con su bienestar, alquiló otro pequeño terreno para sembrar pasto exclusivamente para ella. Quería asegurarse de que nunca volviera a pasar hambre. Cada tarde, después de terminar su jornada, Mateo la llevaba a pastar. Caminaba a su lado, vigilándola con cuidado, y se quedaba allí hasta que el sol comenzaba a ocultarse. A veces le hablaba de su día, otras, simplemente se sentaba a su lado, disfrutando de la tranquilidad. Poco a poco, la vaca empezó a reconocerlo. Al escuchar sus pasos, levantaba la cabeza y lo buscaba con la mirada. Cuando él se acercaba, ella lo seguía sin dudar,
como si confiara plenamente en él. Incluso, en ocasiones, cuando estaba cansada, apoyaba suavemente su cabeza en su hombro, como buscando consuelo. Era como si supiera, de alguna manera, que Mateo le había salvado la vida y que él era ahora su hogar. Una mañana, como siempre, Mateo salió a despedirse antes de ir a trabajar. Pero esa vez, la vaca levantó la cabeza y la movió suavemente, como si quisiera señalar algo. Mateo se acercó despacio. Y entonces lo vio. Una pequeña figura acostada en la tierra húmeda. Un becerrito recién nacido, delgado, tembloroso, intentando levantarse sobre unas piernas que parecían de hilo. El corazón de Mateo se detuvo un segundo y luego explotó en emoción. Sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas sin poder evitarlo. Lucía, Lucía, gritó, casi sin voz, casi sin aire. Al salir su esposa y ver esa pequeña criatura abrazó a Mateo, ambos no podían creer lo que estaba frente a ellos. Lucía, lo logramos, tenemos una cría. Ella también lloró mientras acariciaba al pequeño becerro, que hacía un esfuerzo por mantenerse en pie. Sus manos temblaban al tocarlo, no podía creer que, después de tanto sacrificio, después de tantas dudas, la vida les regalaba algo tan bonito. Lucía se arrodilló a su lado y, aún con lágrimas en las mejillas, susurró. Mira, Mateo, es un milagro. El becerrito, débil pero valiente, levantó la cabeza y soltó un pequeño mugido suave, como si saludara a la pareja que lo había esperado sin saberlo. Y entonces sucedió algo que Mateo jamás olvidaría. La vaca, aquella misma que un día llegó flaca, herida, sin fuerzas y sin esperanza. Acercó lentamente su cabeza a Mateo y la apoyó en su hombro. Como si lo abrazara. Como si le dijera gracias. En ese momento, él entendió que el animal lo recordaba. Recordaba la noche en que la salvó. Recordaba su voz hablándole con cariño. Recordaba cómo la cuidó, cómo le dio alimento, cómo no se rindió aunque todo parecía perdido. Había un vínculo. Un lazo real. Un lazo nacido del amor. Desde ese día, nada volvió a ser igual. La pequeña familia comenzó a ver el futuro con nuevos ojos. De soñar con tener un par de gallinas. Pasaron a tener una vaca que pronto daría leche y un becerrito que crecería fuerte. Mateo y Lucía comenzaron a imaginar lo imposible. Tener más vacas. Producir suficiente leche para vender. Alquilar más terreno y sembrar para su propio ganado. Tal vez un día dejar de trabajar para otros. Y vivir de su esfuerzo, de su tierra, de sus animales, de lo que habían construido con sus propias manos. Y cada mañana, cuando Mateo salía a trabajar, el becerrito lo observaba desde cerca de su madre. Y la vaca lo seguía con la mirada, tranquila, confiada. Como si supiera que gracias a aquel joven campesino, su vida, y la de su cría, había cambiado para siempre. Porque todo comenzó con un acto sencillo. No dar la espalda a un ser que sufría. A veces, las decisiones más importantes no se toman con la cabeza, sino con el corazón. Mateo no tenía dinero, no tenía tierras, no tenía nada asegurado. Pero sí tenía algo que muy pocos poseen, la valentía de ayudar cuando nadie más lo haría. De un animal moribundo, nació una amistad. De una amistad, una nueva oportunidad. Y de esa oportunidad, el comienzo de una vida distinta para Mateo, Lucía y su pequeña familia. Si esta historia te conmovió, te inspiró o simplemente te recordó el valor de la bondad, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y compartir este video. Tu apoyo nos permite seguir creando relatos que nos recuerdan que, incluso en los lugares más humildes, pueden ocurrir milagros. Gracias por estar aquí, y por creer, igual que Mateo, en la esperanza.